El tema de hoy serán las aberraciones cromosómicas. Comencemos. ¿Qué son? Bueno, las aberraciones cromosómicas son alteraciones en el número o estructura de los cromosomas. Estas anomalías pueden afectar el desarrollo y el funcionamiento del organismo, dando lugar a diversas condiciones genéticas. Existen dos grandes tipos, las aberraciones cromosómicas numéricas y las aberraciones cromosómicas estructurales. En las aberraciones cromosómicas numéricas, estas son alteraciones en el número total de cromosomas de una célula. En vez de tener 46 cromosomas o 23 pares, vamos a tener cromosomas adicionales o faltantes. Pueden ser aneuploidias, que son anomalías donde hay una ganancia o pérdida de cromosomas, como puede ser una trisomía o una monosomía, y poliploidias, que pueden ser una triploidia o una tetraploidia. En cambio, en las aberraciones cromosómicas estructurales, esto va a haber alteraciones en la forma, tamaño o disposición de uno o más cromosomas causado por rupturas cromosómicas mal reparadas. Estos pueden ser de lesión, duplicación, inversión, paracéntrica, pericéntrica, traslocación, cromosomas en anillo o isocromosoma. Estos puede haber una pérdida del segmento de cromosómico, una copia del cromosoma, un segmento invertido, uno que no incluye centrómero, uno que incluye centrómero y una función de los extremos de los cromosomas en forma circular. Comenzando con los tipos de aberraciones, tenemos el síndrome de Down, que es una trisomía 21. El tipo de aberración es aneuploidía autosómica, que es básicamente una alteración en el número normal de cromosomas autosómicos, aquellos que no son sexuales. Esto tiene presencia de 3 copias de cromosomas 21, lo que le da un total de 21 cromosomas en vez de 46. En sus características tenemos que el rostro es redondo y plano con un puente nasal aplanado, el pliegue epicéntrico de los ojos, tiene un cuello corto y manos pequeñas con un solo pliegue palmar transversal, tiene hipotonia muscular, que es básicamente un tono muscular bajo. En las cognitivas tenemos el retraso mental leve o moderado con un coeficiente intelectual generalmente entre 35 y 70, dificultades en lenguaje y desarrollo psicomotor. En las asociadas médicas tenemos cardiopatías congénitas, riesgo aumentado de la leucemia infantil, enfermedades de Alzheimer precoz. En su causa genética, el 95% de los casos es por no dilución de la meiosis, que es más común en la meiosis materna. 4% por traslocación robertsoniana, que es entre los cromosomas 21 y otro cromosoma, generalmente el 14, y el 1% por mosaico cromosómico. La siguiente aberración es el síndrome de Edwards, que es una trisomía 18. Este tipo de aberración es igual a la anterior, que es una aneuploidia autosómica. Esta tiene 3 copias del cromosoma 18 con un total de 47 cromosomas. En sus características físicas, tiene una mandíbula pequeña y el occipucio prominente, una malformación auriculares con orejas bajas, manos cerradas, pie en mecedora, hernia diafragmática y malformaciones renales. En las cognitivas tenemos un retraso mental profundo. En las asociaciones médicas tenemos defectos cardíacos congénitos completos, frecuentes infecciones respiratorias, pronóstico generalmente muy desfavorable. Y su causa genética es principalmente debido a la no disyunción materna de la meiosis. Continuando, tenemos el síndrome de Turner, que es una monosomía X. Este tipo de aberraciones igual a las anteriores, esto tiene una falta total o parcial del cromosoma X, resultando en 45 cromosomas o 45X. En sus características físicas tenemos una estatura baja y un cuello corto con pliegues laterales, el tórax ancho con pezones muy separados, linfedema en manos y pies. En las reproductivas tenemos falta del desarrollo del carácter sexual secundarios, tenemos ovarios rudimentarios, lo que provoca infertilidad. En la asociación médica hay una hipertensión arterial, un hipotiroidismo y diabetes mellitus tipo 2. El riesgo aumenta con la osteoporosis. En la causa genética tenemos que el 50% es por no dilución durante la meiosis y el otro 25% es con mosaico cromosómico, que puede ser 45X o 46XX. El siguiente síndrome es el de Klinefelter, que es XXY. El tipo de aberración es una aneuploidía sexual, que es básicamente con los cromosomas sexuales. Esto pertenece a un cromosoma X adicional en los varones con un total de 47 cromosomas, que es el XXY. En las características físicas tenemos talla alta con extremidades largas y proporciones corporales anómalas.
el desarrollo de mamas, la disminución de vello facial y corporal. En las reproductivas tenemos el hipergonadismo, que son testículos pequeños y funcionalidad reducida, la infertilidad por azospermia, que es la ausencia de espermatozoides. Las cognitivas son dificultades de aprendizaje, especialmente en el lenguaje y lectura, y baja autoestima y problemas emocionales. La causa genética es no disyusión en la meiosis paterna o materna. Continuando, el síndrome de maullido de gato o de lesión 5P. Este tipo de aberración es una aberración estructural o de lesión. Hay una pérdida parcial del brazo corto del cromosoma 5. En sus características físicas tenemos llanto agudo y característico similar a un maullido de gato debido a las malformaciones laringias, y esto es lo que le da el nombre, la microcefalia, el hipertelorismo ocular, que son ojos muy separados, la discapacidad intelectual severa. En las asociaciones médicas tenemos las malformaciones cardíacas, problemas respiratorios y dificultad por alimentarse. La causa genética de esto es la de lesión de novo de la mayoría de los casos. Como última aberración cromosómica tenemos a la leucemia mieloide crónica, que es un cromosoma de Filadelfia. Este tipo de aberración es estructural de translocación. La translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 genera este cromosoma Filadelfia y un gen de difusión BCR-ABL. En las características hematológicas tenemos a la leucocitosis, que es el aumento de leucocitos, y la trombocitosis, que es aumento de plaquetas en las fases iniciales. Los síntomas pueden ser fatiga, pérdida de peso, anemia y mayor riesgo de infecciones. La causa genética es la proteína BCR-ABL, que activa continuamente la tirosina sinasa, promoviendo proliferación celular descontrolada. En el diagnóstico tenemos que la PCR, para detectar la función de BCR-ABL, hay que hacer un análisis citogenético y el único tratamiento es inhibidores de la tirosina sinasa para bloquear la actividad de BCR-ABL. Nosotros podemos ver que la mayoría de estas aberraciones cromosómicas se dan por la no disyusión de la meiosis, ya sea de parte materna o paterna. La no disyusión en la meiosis es un error en la división celular en la que los cromosomas homólogos en meiosis 1 o las cromátidas hermanas en meiosis 2 no se separan correctamente. Esto provoca que las células hijas reciban un número incorrecto de cromosomas, lo que puede llevar a condiciones genéticas anaploides, como he presentado. En el síndrome de Maullido pudimos ver que había una delesión. Esta delesión es una anomalía genética en la que se pierde una parte del material genético de un cromosoma, y esto ocurre espontáneamente en la formación de los gametos del óvulo o el espermatozoide. Y esto también puede pasar en las aneuploidías sexuales. Eso sería todo sobre el tema de aberraciones cromosómicas y los diferentes tipos de síndromes que pueden existir. Muchas gracias.